No recuerdo el momento exacto en que decidí entrar a aquella casa. Solo sé que la vi desde la carretera, en medio de la niebla, y sentí un impulso imposible de ignorar. Era una casa antigua, de paredes grises y ventanas que parecían ojos cansados, observándome con una paciencia infinita. Caminé hacia ella como si algo invisible me guiara. No había camino marcado, solo hierba alta y húmeda que me rozaba las piernas. Pero cada paso me acercaba más a su imponente silueta. Cuando finalmente crucé el umbral, descubrí con sorpresa que no había puerta alguna. El marco estaba vacío, y aún así, tuve la sensación de haber traspasado un límite que no debía. Dentro, el aire era más frío. Mis pasos resonaban como si estuviera entrando en un templo olvidado. Las habitaciones parecían repetirse, techos altos, paredes desnudas, y espejos enormes colgados justo frente a cada acceso. Aquellos espejos eran el único mobiliario, y su presencia resultaba opresiva. Me observé en el primero de ellos. La mujer que me devolvía la mirada era yo, con mi chaqueta oscura y el cabello revuelto por la humedad del exterior. Pero había algo extraño, cuando levanté la mano para tocar mi mejilla, mi reflejo tardó un segundo en imitarme. Fue un gesto mínimo, apenas perceptible, pero suficiente para helarme la sangre. Me aparté de golpe, convenciéndome de que estaba cansada, que mi mente jugaba conmigo. Sin embargo, en el siguiente espejo ocurrió lo mismo. Y en el tercero. En todos. Siempre un retardo, como si mi reflejo fuera otra cosa intentando imitarme, copiando mal. Seguí avanzando, y pronto me di cuenta de que la casa no tenía sentido. Atravesaba un marco y llegaba a otra habitación idéntica, y luego otra, y otra más. Perdí la cuenta después de la 10ª. Todas eran iguales, con la misma distribución, el mismo silencio, y el mismo espejo colgado en la pared de enfrente. Fue entonces cuando me atreví a girar la vista hacia atrás. El pasillo por donde había venido, ya no estaba. Solo había otra habitación idéntica, con otro espejo que me esperaba inmóvil. Comprendí, con un escalofrío que recorrió mi espalda, que la casa me había tragado. Algunas veces intenté retroceder, volver sobre mis pasos, pero sin importar cuántas habitaciones atravesara, siempre terminaba en un lugar que no reconocía, con más espejos, más marcos vacíos, más silencio. No había salida. Decidí detenerme y respirar. Quizás si esperaba, la niebla del exterior se aclararía, alguien pasaría y escucharía mis gritos. Pero el tiempo en aquella casa no era como el de afuera. Podían ser minutos o horas, y todo seguía igual, el mismo frío, la misma sensación de estar observada. Fue allí, en medio de una de esas estancias, cuando el espejo frente a mí sonrió. Mi reflejo, esa copia de mí misma, se adelantó a mis movimientos. Estaba quieta, con los brazos colgando, pero ella, yo, sonrió lentamente, como si supiera algo que yo no. Mis rodillas flaquearon y retrocedí hasta chocar con la pared desnuda. El vidrio parecía vibrar, y la sonrisa de la figura se ensanchaba más allá de lo humano. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. La mujer en el espejo alzó la mano, no imitando, sino ordenándome detenerme. Y lo peor fue que lo obedecí. Una fuerza invisible me mantuvo inmóvil mientras sus labios se movían, aunque ningún sonido salió de ellos. Después, todo volvió a la normalidad. Mi reflejo recuperó la rigidez habitual y volvió a imitar mis movimientos. El terror seguía quemándome por dentro, pero supe que debía seguir. Si me quedaba quieta, si cedía al miedo, esa cosa detrás del espejo ganaría. Crucé otro marco, y otro más. Las habitaciones parecían interminables. La oscuridad aumentaba, como si cada paso me llevara más hondo, más lejos de la realidad. No sé cuánto tiempo caminé entre aquellas habitaciones repetidas.
Podían haber sido horas o solo minutos, pero mi mente ya no distinguía. Cada vez que cruzaba un marco, rezaba en silencio para encontrar una salida, una ventana abierta, un resquicio de luz que me llevara de vuelta a la realidad. Pero lo único que encontraba eran más espejos. En algún momento, reuní valor y toqué uno de ellos. La superficie estaba helada, casi dolorosa, pero lo que me perturbó fue que no era lisa. Bajo mis dedos había una textura ligera, como si el vidrio respirara. Retiré la mano de inmediato y observé con detenimiento. Mi reflejo tenía la palma extendida, igual que yo, pero en lugar de retirarla, presionaba aún más fuerte contra el vidrio, como si quisiera atravesarlo. En mi intento de escape, vi algo en uno de esos muchos espejos. La inquietante figura de un ser cuyo origen me fue difícil descifrar, no correspondía a nada que hubiera visto antes. Mi pensamiento se vio turbado por un zumbido, similar al de una abeja, pero con un tono metálico. En una de las salas, finalmente encontré algo distinto, un objeto en el suelo. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Las páginas estaban cubiertas de garabatos, símbolos que no reconocía, círculos entrelazados y figuras alargadas con ojos demasiado grandes. No eran dibujos humanos. En la última página, sin embargo, había palabras que sí entendía. No mires a los ojos en el espejo. Si sonríe primero, ya no eres tú. Sentí que mis piernas se doblaban. El libro se me cayó de las manos y los ecos de las páginas al cerrarse resonaron más de lo debido, como si la casa misma disfrutara de mi miedo. Me obligué a continuar, con la garganta seca y el corazón latiendo como un tambor dentro de mi pecho. Había algo que no me dejaba detenerme, como si avanzar fuera mi única opción, aunque me llevara más lejos de cualquier esperanza de escape. No sé cuánto tiempo pasó antes de que lo escuchara. Un murmullo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero poco a poco se volvió más claro. Era una voz femenina, baja y grave, que parecía salir de todas partes a la vez. No decía palabras comprensibles, pero el ritmo era hipnótico, como un canto antiguo. Me acerqué al siguiente espejo, y allí estaba, mi reflejo moviendo los labios, pronunciando aquel cántico inaudible. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, en la oscuridad del vidrio, se alzaba una figura gigantesca, de contornos vagos y ojos dispersos, como brasas encendidas flotando en un océano negro. Cada ojo parpadeaba de manera independiente, y todos me observaban con una paciencia hambrienta. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, hasta caer de espaldas contra la pared. El murmullo se intensificó, como si la figura del espejo me llamara a acercarme. Y entonces comprendí, no quería atraparme, quería que yo entrara por mi propia voluntad. Me puse de pie, tambaleante, y corrí otra vez. Pero esta vez, los espejos ya no mostraban copias exactas de mí. En algunos aparecía más pálida, con los ojos hundidos, como si llevara años allí. En otros, mi reflejo sonreía con una mueca que no podía imitar. En otros más, ni siquiera estaba yo, solo aquella figura colosal, observándome con sus incontables ojos. La desesperación me desgarraba el pecho. No sabía si llorar o gritar. Seguí corriendo hasta que, finalmente, algo cambió. Encontré una habitación sin espejo. Me detuve de golpe. La ausencia del vidrio me desorientó tanto como su presencia constante. La habitación estaba vacía, las paredes desnudas, y un silencio absoluto que dolía en los oídos. Avancé con cautela, esperando encontrar al menos otro marco que me llevara a más repeticiones. Pero no había ninguno. Solo 4 paredes cerradas y el techo alto. No es el final, murmuró una voz detrás de mí. Me giré, con el corazón en la garganta. Allí, en medio de la habitación vacía, estaba otra mujer. Era idéntica a mí, pero más joven, con la piel limpia y el cabello más largo.
Me miraba con compasión, como si conociera mi dolor. Tienes que resistir. No la mires directo a los ojos. Nunca la mires, me dijo, avanzando un paso hacia mí. Retrocedí. Algo dentro de mí sabía que no debía confiar en ella, aunque me pareciera tan real. ¿Quién eres?, pregunté con un hilo de voz. Ella sonrió suavemente, sin mostrar dientes. Soy lo que serás si cedes. Soy el eco de todas las que estuvieron aquí antes. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No podía ser real. No debía serlo. Pero cada palabra resonaba con una verdad insoportable. La mujer dio otro paso hacia mí y extendió la mano. Dame tu miedo. No lo resistas. Es la única manera de sobrevivir. Y entonces lo comprendí, aquella no era yo. No era un eco, ni una advertencia. Era la trampa más peligrosa de todas. La miré fijamente, intentando no caer en la dulzura de su voz. Había algo en sus ojos, algo que no coincidía conmigo. No eran mis ojos. Eran demasiado oscuros, demasiado profundos, como pozos que no reflejaban luz alguna. No, susurré, más para mí que para ella. Su sonrisa se amplió, lenta, torcida. Y comprendí, demasiado tarde, que había cometido un error, la había mirado a los ojos. Un dolor punzante me atravesó la frente, como si agujas ardientes se enterraran en mi mente. Tropecé hacia atrás, golpeando la pared, mientras mi visión se nublaba. Ella avanzó con calma, su figura vibrando como una ilusión mal sostenida. Ya es tarde, susurró, y su voz resonó como un eco multiplicado, no solo en la habitación, sino dentro de mi cabeza. Cerré los ojos con fuerza. Intenté pensar en otra cosa, en cualquier cosa que no fuera ella. Recordé mi vida afuera, las calles vacías de mi ciudad, la brisa fría que solía acariciar mi cara, el olor del café en las mañanas. Me aferré a esas memorias como si fueran sogas tendidas en medio del abismo. Cuando abrí los ojos, la habitación había cambiado. Ya no había 4 paredes vacías. Ahora estaba rodeada de espejos otra vez. Cientos de ellos. El reflejo de la mujer, de mí misma, estaba en cada uno, mirándome con la misma sonrisa torcida, con la misma oscuridad en los ojos. Quise gritar, pero solo salió un susurro ahogado. Me tapé los oídos para escapar de la multitud de voces que ahora me hablaban desde los espejos. Más que voces, ahora eran como 100 colmenas de abejas tratando de pronunciar palabras humanas. Sentía que los espejos se acercaban, que las paredes se cerraban, y en cada reflejo yo era un poco menos humana. En uno de ellos, mis ojos se habían multiplicado, tenía 4, 6, luego 8, cada uno parpadeando a destiempo. En otro, mi boca se alargaba hasta llegar casi a las orejas, mostrando dientes afilados que no eran míos. En otro más, mi piel estaba cubierta de grietas, como porcelana rota. Mi trance fue roto por un crujido seco, como huesos quebrándose. Un espejo se abrió en grietas que se extendían hacia adentro, como si lo que estaba del otro lado empujara por salir. De la superficie emergió una sombra densa, oscura, imposible de definir con formas humanas. Era como un océano comprimido en un cuerpo, palpitando con vida propia. Y entonces lo vi. Ojos. Decenas, centenares, todos abriéndose al mismo tiempo en esa masa amorfa, cada uno con un brillo húmedo, inteligente, cruel. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que explotaría, pero no podía moverme. La criatura no necesitaba hablar, el zumbido era un idioma que atravesaba mis huesos. El aire de la habitación se volvió espeso, como si respirara dentro de mí. El espejo dejó de ser un límite, y la criatura asomó parte de su cuerpo, tentáculos húmedos, piel translúcida, se podían ver venas latiendo, y entre ellos, bocas que se abrían como flores podridas, exhalando un aire frío que apagó toda la luz de la habitación. El último destello que alcancé a ver antes de que todo quedara a oscuras fue su verdadero rostro,
Un abismo de ojos que se abrían infinitos, tan vasto que comprendí que lo que veía no era el monstruo entero, sino apenas un fragmento de algo que vive más allá de este mundo. Supe que no podría escapar. Nadie escapa de un Dios olvidado. Comprendí que el horror más grande no era morir ahí mismo. Era vivir lo suficiente para entender mi vulnerabilidad ante lo desconocido. Que con un solo suspiro puede distorsionar la realidad.